Me llamo Elena, tengo 32 años y trabajo como directora financiera en una empresa importante. Mi historia comenzó hace 5 años cuando me casé con Alberto, el hijo único de una familia adinerada dueña de una cadena de hoteles. Desde el principio, mi relación con mi suegra, Beatriz, fue complicada. Ella nunca aprobó que su hijo se casara con alguien que solo era una empleada, como solía decir. A pesar de que yo tenía mi propia carrera exitosa y mi propia casa, ella insistía en que no era suficientemente buena para su familia. Una verdadera esposa de la familia debería dedicarse a su hogar y a las empresas familiares, me decía constantemente durante las cenas familiares. No entiendo por qué insistes en trabajar en otra empresa cuando podrías estar ayudando a administrar nuestros hoteles. Alberto, mi esposo, siempre intentaba mantener la paz. Mamá, Elena es brillante en su trabajo. Deberías estar orgullosa de tener una nuera tan capaz, decía él. Pero sus palabras caían en oídos sordos. La situación empeoró cuando quedé embarazada. Beatriz comenzó a visitarnos sin avisar, criticando cada decisión que tomaba sobre mi embarazo. ¿Sigues trabajando? ¿No te preocupa el bebé? Esa habitación del bebé es muy pequeña. Deberían mudarse a nuestra casa. Una madre responsable dejaría de trabajar para cuidar a su hijo. Yo aguantaba todo con una sonrisa, principalmente por Alberto. Él era un buen esposo, aunque a veces demasiado complaciente con su madre. Lo que no sabían era que yo tenía unas bajo la manga. Hace 2 años, cuando la empresa de mi suegra atravesaba una crisis financiera debido a la mala gestión, fui yo quien, en secreto, compró la mayoría de las acciones a través de mi empresa de inversiones. Nadie lo sabía excepto el abogado de la familia y el contador principal. Dejé que siguieran administrando todo como siempre, observando desde las sombras. Todo cambió cuando tuve complicaciones en mi embarazo a los 8 meses. Los médicos me ordenaron reposo absoluto en el hospital. Alberto tuvo que viajar de emergencia por trabajo, y mi suegra vio su oportunidad. Elena, querida, no te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo mientras estés en el hospital, dijo con una sonrisa que debería haberme alertado. Una semana después, mientras estaba en la cama del hospital, recibí la visita de mi suegra. Entró a mi habitación con una expresión triunfante. Tengo excelentes noticias, anunció. He vendido tu casa. ¿Qué has hecho qué? Mi voz apenas salió como un susurro. Era lo mejor, querida. Esa casa era demasiado pequeña para un bebé. Ahora tendrán que vivir con nosotros, donde podré asegurarme de que el bebé sea criado con los valores correctos de nuestra familia. Mi corazón latía con fuerza. No tenías derecho a hacer eso. Esa casa es mía. Ella sacó unos papeles de su bolso. En realidad, la casa estaba a nombre de Alberto también, y él me dio un poder notarial antes de irse. Todo es perfectamente legal. Se acercó a mi cama, inclinándose para susurrar. Ahora tendrás que vivir bajo mis reglas. Ya es hora de que aprendas tu lugar en esta familia. Sentí que mi bebé se movía, como si pudiera sentir mi angustia. Respiré profundo, recordando quién era yo realmente. Beatriz, dije calmadamente, ¿has pensado en las consecuencias de tus acciones? Ella se rió. ¿Consecuencias? Querida, soy yo quien maneja esta familia. Tú solo eres la esposa de mi hijo, y ya es hora de que lo entiendas. Alcancé mi teléfono y marqué un número. Señor Ramírez, ¿podría venir al hospital? Y traiga los documentos que discutimos el año pasado. ¿Quién es el señor Ramírez?, preguntó mi suegra, su sonrisa vacilando ligeramente. El abogado principal de la empresa familiar, respondí tranquilamente. Creo que es momento de tener una conversación sobre quién maneja realmente qué en esta familia. Media hora después, el señor Ramírez entró a mi habitación del hospital. Era un hombre de unos 60 años, con un maletín de cuero y una expresión seria que se acentuó al ver a mi suegra. Señora Elena, ¿está bien? Vine tan pronto como pude, dijo, ignorando completamente a Beatriz. ¿Qué hace aquí nuestro abogado? Yo no autoricé esta visita, espetó mi suegra, claramente molesta por ser ignorada. El señor Ramírez se sentó tranquilamente y abrió su maletín. Señora Beatriz, con todo respeto, no necesito su autorización. Estoy aquí por petición de la accionista mayoritaria de Hoteles Luna. ¿Accionista mayoritaria? ¿De qué está hablando? Yo soy la dueña de Hoteles Luna,
Mi suegra rió nerviosamente. Ya no, dije suavemente, tomando los documentos que el señor Ramírez me extendía. Hace 2 años, cuando la empresa estaba al borde de la quiebra por tu mala administración, compré el 60% de las acciones a través de mi empresa de inversiones. El color abandonó el rostro de mi suegra. No, no es posible. Mientes. Los documentos están aquí, el señor Ramírez comenzó a explicar. La señora Elena es legalmente la propietaria mayoritaria desde hace 2 años. Permitió que usted siguiera administrando la empresa como un acto de buena fe, pero después de sus acciones recientes. ¿Qué acciones? Solo vendí una casa que ni siquiera era suya, gritó Beatriz. Una casa que compré con mi propio dinero antes de casarme con Alberto, respondí. Y sobre eso, señor Ramírez, ¿podría explicarle a mi suegra la situación legal? El abogado asintió. Señora Beatriz, el poder notarial que su hijo le otorgó no era válido para vender propiedades. Además, aunque la casa estuviera a nombre de ambos, por ser un bien adquirido antes del matrimonio, se necesitaba explícitamente la firma de la señora Elena. En otras palabras, la venta es ilegal. Mi suegra se dejó caer en una silla, su rostro más pálido que las sábanas del hospital. No, no puede ser. Pero hay más, continué. Como accionista mayoritaria, estoy profundamente preocupada por tu gestión de los hoteles. El señor Ramírez ha estado preparando una auditoría completa de los últimos 5 años. No puedes hacerme esto. Soy tu suegra. Y yo soy la madre de tu nieto, respondí, acariciando mi vientre. Un nieto al que intentaste controlar antes incluso de que naciera, vendiendo ilegalmente mi casa para forzarnos a vivir contigo. En ese momento, la puerta se abrió y entró Alberto. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y confusión al ver la escena. ¿Qué está pasando aquí? ¿Mamá? Elena. Tu madre vendió nuestra casa, dije tranquilamente. ¿Qué? Mamá, ¿es cierto? Beatriz se levantó, corriendo hacia su hijo. Alberto, cariño. Solo intentaba hacer lo mejor para el bebé. Esa casa era muy pequeña, y pensé. ¿Pensaste qué, mamá? ¿Qué podías decidir por nosotros? ¿Qué podías vender una propiedad sin el permiso de Elena? Pero tú me diste un poder. Para manejar los pagos del hospital si algo salía mal. No para vender nuestra casa. Vi cómo el rostro de mi esposo se transformaba mientras procesaba la situación. Se pasó una mano por el pelo, claramente angustiado. Elena, se giró hacia mí, lo siento tanto. No sabía que mi madre haría algo así. Hay más, dije suavemente. Alberto, hay algo que necesitas saber sobre la empresa familiar. Durante la siguiente hora, con la ayuda del señor Ramírez, expliqué todo. La compra de acciones, la situación financiera real de los hoteles, las irregularidades que habíamos encontrado en la gestión de su madre. Todo este tiempo, murmuró Alberto, ¿tú salvaste la empresa? Lo hice por ti, respondí. Sabía lo importante que era para tu familia, pero tu madre estaba llevándola a la quiebra. No quería que lo perdieras todo. Mentiras, gritó Beatriz. Todos son mentiras. Alberto, no puedes creerle. Esta mujer está intentando robar tu herencia. No, mamá. La voz de Alberto era firme. Elena salvó nuestra herencia. De ti. Mi suegra comenzó a llorar, pero por primera vez, sus lágrimas no tuvieron efecto en su hijo. Señor Ramírez, dijo Alberto, ¿qué podemos hacer sobre la venta ilegal de la casa? Ya he iniciado los procedimientos legales para anular la venta, respondió el abogado. ¿Y sobre la empresa? Sobre la empresa, interrumpí, tengo una propuesta. Todos en la habitación me miraron expectantes mientras me acomodaba en la cama del hospital. El monitor del bebé seguía pitando suavemente en el fondo. Mi propuesta es simple, comencé. Estoy dispuesta a mantener a Beatriz en la empresa, pero con condiciones. Mi suegra, que había estado sollozando en su silla, levantó la cabeza bruscamente. Primera condición, dejarás el puesto de directora general. Alberto tomará ese cargo, y tú serás consultora honoraria. No puedes hacerme esto, gritó Beatriz. Segunda condición, continué como si no la hubiera escuchado, la casa que intentaste vender ilegalmente será transferida completamente a mi nombre. Alberto está de acuerdo,
¿verdad, cariño? Alberto asintió firmemente. Por supuesto. Nunca debió estar a mi nombre en primer lugar. Tercera condición, mi voz se volvió más seria, necesitarás terapia familiar. Todos la necesitamos si queremos que esta familia funcione. El señor Ramírez sonrió levemente mientras tomaba notas. Y la condición final, me incliné hacia adelante tanto como mi embarazo me permitía. Nunca más intentarás controlar nuestras vidas. El bebé que estoy esperando es tu nieto, sí, pero es mi hijo. Alberto y yo decidiremos cómo criarlo. ¿Y si me niego?, preguntó Beatriz, aunque su voz temblaba. Entonces la auditoría completa será enviada a las autoridades fiscales, respondió el señor Ramírez por mí. Y debo advertirle, señora Beatriz, que hemos encontrado suficientes irregularidades para causar serios problemas legales. Mi suegra se desplomó en su silla. Por primera vez desde que la conocía, parecía derrotada. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué no me dijiste que eras la dueña cuando compraste las acciones? Porque quería darte una oportunidad, respondí honestamente. Esperaba que con el tiempo me aceptaras como parte de la familia. Que vieras que amo a tu hijo y que soy capaz de contribuir a la empresa. Pero en lugar de eso, has intentado controlar cada aspecto de nuestras vidas. Alberto se acercó a su madre. Mamá, Elena tiene razón. Tu comportamiento no es normal. Necesitas ayuda. Tú también estás en mi contra. Las lágrimas de Beatriz comenzaron de nuevo. No estamos en tu contra, dije suavemente. Estamos intentando ayudarte. Quiero que mi hijo tenga una abuela, pero una que lo ame sanamente, no que intente controlarlo. En ese momento, sentí una contracción fuerte. El monitor empezó a pitar más rápido. Elena. Alberto corrió a mi lado. Estoy bien, respiré profundamente. Pero creo que tu hijo ha decidido que es un buen momento para llegar. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Los médicos entraron y salieron, las contracciones se intensificaron, y sorprendentemente, fue Beatriz quien se quedó a mi lado junto con Alberto durante todo el parto. 12 horas después, sostenía a mi pequeño Martín en mis brazos. Era perfecto. Es hermoso, susurró Beatriz, mirando a su nieto con lágrimas en los ojos. Pero esta vez, sus lágrimas eran genuinas. ¿Quieres cargarlo?, ofrecí. Sus manos temblaron mientras tomaba al bebé. Yo, lo siento, dijo finalmente. Por todo. Lo sé, respondí. ¿Significa esto que aceptas mis condiciones? Ella asintió lentamente, sin apartar la vista de Martín. Sí. Y, tienes razón sobre la terapia. La necesito. 3 meses después, nuestra vida había cambiado completamente. Alberto dirigía la empresa con éxito, implementando muchas de las mejoras que yo había sugerido años atrás. Beatriz asistía a terapia 2 veces por semana y, aunque el progreso era lento, se notaba el cambio. La casa que intentó vender fue completamente renovada para acomodar a Martín. Y aunque Beatriz aún vivía en su mansión, ahora nos visitaba solo cuando la invitábamos, siempre llamando antes. Un día, mientras alimentaba a Martín en su habitación, Beatriz se sentó junto a mí. ¿Sabes? Nunca te pregunté por qué compraste las acciones de la empresa, dijo suavemente. Porque vi el potencial, respondí. No solo de la empresa, sino de esta familia. Sabía que con la gestión correcta, ambas podían florecer. Ella sonrió, una sonrisa genuina que rara vez mostraba antes. Eres una mujer inteligente, Elena. Siento haber tardado tanto en verlo. Nunca es tarde para cambiar, respondí, ajustando a Martín en mis brazos. ¿Quieres terminar de darle el biberón mientras preparo la cena? ¿Me dejarías? Sus ojos se iluminaron. Claro, sonreí. Eres su abuela, después de todo. Mientras salía de la habitación, escuché a Beatriz susurrándole dulcemente a Martín. No eran palabras de control o manipulación, sino de amor verdadero. Y supe que, aunque el camino había sido difícil, habíamos tomado la decisión correcta. Alberto me esperaba en la cocina con una sonrisa. ¿Todo bien? Sí, respondí, abrazándolo. Todo está exactamente como debe estar. La empresa siguió creciendo bajo el liderazgo de Alberto, y nuestra familia creció también. 2 años después, cuando nació nuestra hija Laura, Beatriz fue la primera en llegar al hospital,
esta vez con flores y una tarjeta que decía, para la mejor nuera que podría haber pedido. A veces, las lecciones más duras son las que más necesitamos aprender. Y a veces, el amor familiar no se trata de control, sino de aceptación, respeto y la voluntad de cambiar para mejor.